Bueno, comenzamos entonces. Bienvenidos y gracias por participar en el Seminario Virtual Internacional de NeoBiotech. Welcome to this webinar. This webinar will be given in Spanish with no translation to English. Yo soy Sergio Pascaner, soy distribuidor de NeoBiotech en España y hoy seré vuestro anfitrión en la presentación del doctor Daniel Cárcamo. Antes de darle la palabra a mi buen amigo, el doctor Daniel Cárcamo, quería darles una pequeña introducción de cómo nos manejaremos durante el webinar. El doctor Daniel Cárcamo presentará técnica de expansión crestal alveolar, cómo, cuándo y dónde. La próxima semana, el día miércoles 26, el doctor Mauricio Prada de Chile presentará soluciones quirúrgicas. En septiembre continuamos con los webinars. Como podéis ver, cada miércoles, para información detallada, por favor contactar con su representante de ventas en cada caso. Para el webinar de hoy, durante aproximadamente una hora, el doctor nos transmitirá su experiencia en la técnica de expansión crestal alveolar. Por favor, usen el chat para comunicar un tema que no se refiera a la conferencia. En preguntas y respuestas, Q&A, pueden escribir vuestras preguntas. El doctor Cárcamo contestará las preguntas al final de la conferencia o durante la misma, según su criterio. Por preguntas adicionales pueden contactar a través del sitio NeoBiotech, por la página de Facebook y correo electrónico. Ahora quiero darte la bienvenida, querido Daniel, y agradecerte el honor que nos haces al acompañarnos en este webinar. Ahora sí, Daniel, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sergio. Pues vamos a compartir pantalla. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Es un verdadero placer poder bueno, pues transmitir toda mi experiencia sobre la expansión ósea para toda la gente de habla hispana. Muchas gracias a la gente de NeoBiotech, a la gente de recursos médicos también, aquí a mi buen amigo Sergio por la confianza y contar siempre conmigo, y vamos a ir todo lo rápido que podamos porque tengo muchos casos que mostraros y sé que tenemos poco tiempo y sobre todo no quiero aburriros. Hoy me gustaría empezar, como suelo hacer, presentando este grupo de formación y de trabajo que tengo con mis socios y amigos. Son excelentes profesionales y mejores personas, los doctores Luis Vázquez, Narciso Carreiro, Carlos Parra y Helio Prático, el grupo Minds, y un breve resumen de lo que vamos a ver, qué es la expansión ósea, para qué, una breve historia, desarrollo científico, cuándo se puede hacer y cuáles son los factores de éxito. Lo que yo quiero hacer hoy es transmitiros mi experiencia y daros unos pequeños tips, unos pequeños consejos para que, bueno, pues los errores que yo ya he cometido y lo que he podido aprender de esos errores, pues que no lo vayáis a cometer vosotros. Y distintos protocolos sobre todo esto, incluyendo lo que hago yo el día a día de lo que hago yo. Voy, si me dejáis, aquí. Oculto el vídeo, si puedo ver la pantalla entera. Bueno, ¿qué ocurre? Yo tengo la mala suerte, o buena suerte, según se mire, de ser el referente para algunos compañeros para casos complejos. Eso significa que en mi día a día pues, me encuentro casos como el que estáis viendo pues, con absoluta normalidad. Entonces, más allá de hacer grandísimas cirugías, lo que yo quería era preguntarme, o mejor dicho, responderme a la pregunta cómo pongo implantes con un buen pronóstico en este tipo de casos, intentando que sean en una sola fase, con la estabilidad suficiente, que sea un método mínimamente invasivo, porque yo empatizo mucho con los pacientes y quiero que sea lo mínimo para ellos, el mínimo gasto económico, mínimo gasto de tiempo, mínimo gasto quirúrgico, digamos, que sea lo menos cruenta posible y que el posoperatorio sea lo mejor posible. Y siempre que sea predecible, que a futuro, pues que a futuro tenga un buen resultado y sobre todo que sea estable. Yo podría hacer pues injertos en bloque, como de hecho todavía seguimos haciendo, en los casos en los que no podemos hacer expansión. Pero siempre que se puede hacer expansión, y uno de los objetivos del día de hoy es explicaros cuándo, siempre deberíamos hacer expansión. Por esto que yo os contaba antes, ¿no? Si realmente quieres algo que sea
rápido, entre comillas sencillo, que sea relativamente barato y que además te haga no necesitar muchísimo tiempo para rehabilitar un caso y el posoperatorio sea bueno, la expansión es el tratamiento de elección. Tenemos que saber que el hueso es el único tejido del organismo humano que realmente es capaz de regenerarse por sí mismo, pero hay que saber cómo tratarlo. Si tú eres cuidadoso, no vas a tener ningún problema. Voy a intentar mostraros de qué manera. Fijaos, tanto en la clasificación de Goodhue como en la de LeCombe-Izard, nosotros tenemos unos casos que son muy buenos, pues esto que estáis viendo aquí, tipo 1, 2, tipo 3 y 4 de LeCombe-Izard, son casos en los que no tenemos que hacer absolutamente nada, excepto cuando vamos a poner implantes en un hueso muy blando, esto que estáis viendo aquí en la clasificación de LeCombe-Izard tipo 4, que está tan trabeculado que realmente puede dificultar o puede poner en peligro la cicatrización ósea alrededor del implante. Primero, porque a lo mejor pones un implante y no tiene suficiente estabilidad, o como a mí me ha pasado, pones un implante y crees que está suficientemente estable y parece estar suficientemente estable, pero todo este hueso tan trabeculado genera unos espacios tan grandes que dificulta el proceso de cicatrización ósea posterior. Y al final tienes el fracaso del implante. Hoy vamos a hablar de expansión ósea, pero lo que usamos para hacer expansión ósea también se usa para condensar las trabéculas del lecho perimplantario, lo que significa que si queréis convertir este tipo 4 en, como poco, al menos un tipo 3, para conseguir una mayor predictibilidad y que la evolución sea más favorable, sea todo más predecible, tenéis que también usar lo mismo que vamos a usar con la expansión ósea. El tipo 2 y el tipo 1 sería el tipo 4, el tipo 3 y 4 de Goodhue sería los casos típicos en los que nosotros nos enfrentamos a la ausencia de hueso y la ausencia de calidad de hueso. Y tendríamos que hacer la expansión. El problema que tenemos aquí es el tipo 1. El tipo 1 tenéis que intentar, entre comillas, huir de él. Luego vamos a ver cómo también hacemos cosas con el tipo 1. Pero está muy poco vascularizado y tiene mucha rigidez. La poca vascularización incide de manera negativa en la osteogénesis. Es decir, que tú puedes hacer una fractura y que lo que le estás pidiendo al cuerpo que es que regenere, necesita aporte sanguíneo y no lo tiene. Pero además es mucho más difícil de manejar precisamente porque está muy, muy duro y la capacidad para romperse es mayor que para expandirse. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con la expansión? O sea, estimulamos los mecanismos fundamentales fisiológicos de reparación tisular, producimos un corte longitudinal, eliminamos las incursiones de grasa protoplasmática, creamos un defecto y estimulamos a los macrófagos y a los osteoclastos para que limpien los desechos de la zona. Posteriormente, la médula roja, el endostio y el periostio crean capilares para la regeneración de hueso. Es decir, lo que queremos es revertir el proceso de reabsorción ósea, redefiniendo tridimensionalmente, expandiendo, abriendo todo eso y convirtiendo, transformando de manera cualitativa y cuantitativamente la densidad a través de estos estímulos fisiológicos. Fijaos que he estado hablando de médula roja, endostio y periostio. Casi el 80% de la vascularización de todo el lecho perimplantario de todo nuestro hueso viene determinado por el periostio. Por eso es recomendable siempre intentar no dañar ese periostio. Y hay protocolos, hay técnicas que luego os enseñaré, que de hecho dentro de sus puntos a tener en cuenta es precisamente no atacar este periostio bajo ningún concepto. Fijaos que yo este caso que os he puesto abajo no tengo en cuenta el periostio, porque para tener en cuenta el periostio tendría que hacer una incisión y un despegamiento a espesor parcial y no a espesor total. ¿Qué ocurre? Yo os he dicho que estoy especializado en hacer casos complejos, lo que significa que la inmensa mayoría de todos mis casos pues, son muy parecidos a este. ¿Qué ocurre? Si yo hago un espesor parcial, cuando fracture, porque muy probablemente luego veréis también fracturas, se fracture el hueso, yo voy a ser incapaz de darme cuenta. No me gusta no saber exactamente qué es lo que estoy teniendo. También, además, tenemos muchas concavidades, es decir, los casos son bastante difíciles y a veces no soy capaz de no poder hacerlo o no me quedo a gusto si no lo hago a un espesor completo. Sin embargo, luego volveremos sobre esto cuando veamos la técnica del Vipro. Fijaos, para hacer una expansión, según la literatura, necesitamos 4 requerimientos. 1, una anchura mínima horizontal de 2 milímetros, y esto es así.
porque con 1 milímetro o menos es bastante complicado de manejarlo. Ahí sí tenemos que irnos a los bloques. Una altura mínima de hueso de 10 milímetros. Esto no es así, al menos lo que dice la literatura son estos puntos, lo que yo os digo bajo mi experiencia clínica, que por supuesto no es ni mejor ni peor, pero es la que tengo que compartir con vosotros, no es necesario. Sí que es cierto que cuanta más altura tengas, mucho mejor te va a ir todo, porque si estás intentando expandir una cresta muy, muy, muy estrecha y hacerla muy, muy, muy ancha, es posible que la parte de abajo termine rompiendo. Si termina rompiendo, te tiene que pillar por debajo de la línea de trabajo. Es decir, si de aquí a aquí va tu implante, tú tienes que trabajar desde aquí hasta aquí abajo, para que cuando se parta por aquí abajo y no se parta por aquí arriba. Eso es, me tenéis que disculpar si ves que estoy a veces un poco distraído, es que en realidad estoy viendo el teléfono, el WhatsApp, por si alguno de vosotros me traslada alguna pregunta durante la charla. El punto número 3, según la literatura es que no haya concavidades. Fijaos que a mí las concavidades, si yo no pudiera hacer expansión en perfiles óseos cóncavos, no haría expansión en ningún caso, porque yo no me encuentro crestas que son así y rectas. Me encuentro crestas como las que estáis viendo, ¿no? Con entrantes y salientes, con cavidades y convexidades. Se puede hacer perfectamente y es muy, muy predecible. Y luego, las osteotomías horizontales tienen que terminar, como cuarto punto, tienen que terminar 1 milímetro antes del diente adyacente. Esto tiene sentido para no dañar el diente adyacente, obviamente. Toda la literatura que vayamos leyendo, como esta de 2014, o la que más me interesa enseñaros, que es esta revisión sistemática de 2019, me dicen que efectivamente yo puedo hacer una expansión ósea sabiendo que va a ser predecible en el tiempo, que es una técnica que lleva, ahora lo veréis, muchísimos años de estudio, muchísimos estudios, con diferentes protocolos, y todos han tenido éxito. Ni mejor ni peor en resultado de éxito, estoy hablando, que otro tipo de técnicas mucho más agresivas, como puede ser, por ejemplo, un injerto en bloque, estoy hablando. Bueno, una breve historia de la expansión ósea, porque no quiero aburriros con esto, pero sí poneros un poco en situación. Fijaos que en 1967 Lincoln ya tenía un diseño de implantes que era impactado, que precisamente lo que hacía era expandir la cresta e impactarse dentro de ella. En 1977 Tatum empieza a hablar de la elasticidad trabecular que tiene el hueso y con la que nosotros podemos jugar, esto que estábamos hablando antes de la condensación, a la hora de colocar implantes, de manejar ese hueso. En Edwin, en 1986, empieza a hablar también de algo parecido a los osteotomos como los tenemos en la cabeza actualmente. Un equipo italiano, en 1992, comienza a hacer expansiones óseas crestales con cincel. Scipioni, en el 94, que también es italiano, tiene un desarrollo de una técnica, un protocolo que él llama Edentulous Ridge Expansion, que hace también algo parecido a todo lo anterior, pero protocolizado, y que tenía muy, muy buenos resultados. En sus estudios son un 98% de éxito. Sin embargo, de repente deja de hacerlo y esto desaparece. Y tenéis que entender que esto desaparece por unos motivos, no por el concepto en sí, sino por el protocolo en sí. Scipioni lo que hacía siempre eran descargas laterales, generaba unos colgajos enormes. ¿Esto qué hacía? Bueno, lo que estaba haciendo es exigir demasiado a los tejidos. Yo siempre le digo a mis alumnos que si tú exiges mucho a los tejidos, probablemente alguno de ellos te diga que no. Es decir, hay que intentar hacer las cosas de manera fácil, intentando siempre pensar en lo que necesitamos para que eso se recupere, que son, en este caso, en el tema que nos ocupa la expansión ósea, fracturas controladas, pequeñas, que estén muy alejadas de la zona crítica, que es donde nosotros vamos a poner los implantes. Por supuesto, regenerar todas las zonas que nosotros hayamos intervenido y ser muy cuidadoso también con los colgajos para intentar evitar, en la medida de lo posible, que desaparezca la irrigación vascular inmediata, que va a ser terroríficamente necesaria para la osteogénesis. En el año 94 aparecen los osteotomos de Summers, estos que estáis viendo aquí, que me imagino que estáis vosotros pues familiarizados con ello, y que yo los he usado durante mucho tiempo. Hace tiempo que intento evitarlo, pero esto ya da para una masterclass, desde luego no de 45 minutos, sino mucho más larga, de elevación de seno. No, para
para hacer elevaciones de seno atraumáticas. El caso es que esto está muy bien para condensar, ¿eh? En casos en los que tenéis a lo mejor pues, un 17, o incluso tenéis que ir hacia la tuberosidad y poner un implante atrás, pues ahí debéis condensar y los osteotomos, si los tenéis, están bien. En el año 97 aparecen los expansores roscados de la técnica Vipro de dos españoles, Joaquín García y Elías Fornés, que los empieza a comercializar una casa española también que se llama Microden. Y en los primeros 20 años de nuestro siglo, pues se empieza a ampliar el uso de ultrasonidos. Esto está hecho con ultrasonidos. A mí no me gusta demasiado, luego os contaré por qué. Luego empiezan a aparecer algunos devices, algunos utensilios para hacer este split crest, esta expansión. Y en 2017 tengo la fortuna de estar en la IDS y como habitualmente colaboro con la gente de Neobiotech, pues me empiezan a presentar lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo era esto de aquí, que para mí facilita mucho, mucho la expansión. Esto es un breve resumen desde el año 85 de todos los papers que os podéis encontrar, todos los artículos, hasta el 2019. Y la pregunta sería, ¿cuántos protocolos existen? ¿Cuál debería usar? O cómo realizar una expansión ósea y no fastidiarla en el intento. O mejor dicho, ¿cuántos instrumentos y no protocolos existen? ¿Y cuál, de qué manera debería usarlos? ¿Cómo realizar una expansión ósea e intentar no fastidiarla? Y si la fastidiáis, pues saber un poco cómo arreglarlo. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, todo esto que estáis viendo es una revisión sistemática del año 2017 sobre distintos dispositivos que se han ideado para hacer esta expansión crestal y los resultados. Y luego, bueno, pues hay variables como si se usó membrana de colágeno para tapar todo, si se rellenó el gap, si no se rellenó el gap. Es decir, esto me gusta mostrarlo para que os hagáis una idea de la ingente cantidad de estudios que hay detrás y además también cada uno con su protocolo y con su evolución. Por eso me gustaría no hablar de protocolos o de sistemas, sino agrupar en familias los instrumentos que tenemos para hacer las expansiones. Los osteotomos, que estábamos viendo antes, tienen frente a las fresas, frente a fresar para hacer el lecho implantario, pues tienen como ventajas un mejor control manual, que facilitan la elevación indirecta, menor calentamiento, que no hay pérdida ósea. Como inconvenientes, tú no puedes usar esto en el maxilar inferior, hay una dificultad de utilización en maxilar posterior. Bueno, si tenéis osteotomos rectos, sí, pero si tenéis los angulados, como por ejemplo tengo yo, pues no, os da igual. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una expansión traumática requiere percusión, mucha percusión. Ya veremos cómo en el protocolo que yo hago, usando el kit de Rich Wider de Neobiotech, también tienes que percutir porque usas un cincel, pero no es ni de lejos la cantidad de veces y la cantidad de fuerza que tú tienes que hacer usando osteotomos. Y requiere dos operadores que uno aguanta, bueno, en fin, eso igual si usáis un cincel. ¿Cuándo usamos los osteotomos? ¿Cuándo los uso yo? En elevaciones de seno traumáticas, las pocas veces que lo hago, yo tardo muy poco en hacer una elevación traumática y me gusta, como yo os he dicho además que los casos suelen ser complejos, pues solemos tener que hacer mucha elevación y con mucho injerto, así que prefiero abrirla. O cuando, por ejemplo, si tengo que poner un implante aquí en la tuberosidad, pues necesito condensarlo. Luego, aparte de los osteotomos, tenemos expansores. Los expansores pueden ser, por un lado, los primeros que aparecieron de Microden, de la técnica del Vipro, que son roscados manuales, o los que aparecen en el Rich Wider, los últimos, que veremos luego también. El Rich Wider, recordad que es el kit este de Neobiotech, que son mecánicos, van con el contraángulo. Las ventajas que tienen los expansores frente a las fresas del lecho implantario es igual, mejor control manual que con fresas, facilita la elevación indirecta, menos calentamiento, no hay pérdida ósea, no necesitan percusión, no necesitan percutir, ser percutidos y puedes usarlo en maxilar superior e inferior. Te quitan muchos de los inconvenientes con más ventajas respecto a los osteotomos. Y los usamos, o yo los uso en expansión de cresta y también en la necesidad de condensación ósea de tuberosidad. Esto, yo no podría hablar de expansión ósea sin darle el merecido homenaje y mostrar todo mi respeto a los doctores Joaquín García y Elías Fornés, que en el año 1997 revolucionaron este tipo de casos, la resolución de este tipo de casos con una técnica que se llama SBIPRO, que habla, o son las siglas de estimulación activa de procesos óseos. Ellos diseñaron estos expansores que estáis viendo, con los cuales llevo yo trabajando los 20 años de carrera y todavía a día de hoy los tengo metidos dentro de mi protocolo, los uso también bastante, luego lo veréis en los casos. Y esta técnica tiene 3 puntos clave. Uno,
Colgajos largos mínimamente invasivos de espesor parcial con preservación del periósteo o reinserción cuidadosa del mismo si se desgarra. Y colgajos, fijaos, la sangre, siempre la sangre en la cabeza. Colgajos sin descargas laterales. 2. Corticotomías longitudinales generosas sin descargas óseas laterales o fracturas en tallo verde, lo cual tendría sentido porque si lo que hablamos, ¿no? Si tú no puedes verlo del todo porque no estás haciendo un despegamiento completo, tampoco puedes manejar esas fracturas en tallo verde. En realidad ellos no lo hacen por esto, ellos lo hacen porque porque creen que es posible, sobre todo en casos particulares como mujeres pormenopáusicas, que es bastante más fácil que una fractura en tallo verde no se resuelva bien y sin embargo sí que piensan que puede resolverse con una fibrosis o incluso un secuestro óseo. Se genera un canal que divide la cresta en dos partes iguales y como tercer punto definitivo, uso de los expansores a rosca de Microdent System, fundamentado todo esto en un mismo exagerado de la estructura ósea y en la distribución generosa de los tiempos de expansión. Esto es un breve resumen con unos dibujos para que os hagáis una idea. Bueno, pues incisión, despegamiento, se hace una pequeña incisión crestal sobre el hueso, un pequeño agujerito de normalmente 1 milímetro, una cosa así, y se empieza a atornillar el expansor roscado y cada vez vamos aumentando de grosor, de diámetro ese expansor hasta que conseguimos tenerlo suficientemente condensado o suficientemente expandido. Yo sigo usándolos, esto bueno, pues o sea, los tengo conmigo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, igual que tengo el Rich Wire, pero primero, en diferencia con la técnica del Bipro, ya os digo, ni mejor ni peor, simplemente lo que yo hago, ¿no? Cómo he evolucionado yo la técnica hacia mis casos y que en mis manos funciona lo suficientemente bien como para reproducirlo una y otra vez. Fijaos el caso es extremo, el caso es complejo. El primer tip de hoy, una cosa que tenéis que tener muy, muy en cuenta es y lo más importante de todo es la preservación de la tabla vestibular. De tal manera que si tenéis en algunas zonas pues 1 milímetro, como por ejemplo aquí, es decir, donde ya te la estás jugando haciendo expansión, lo que tienes que hacer es intentar jugar hacia afuera para poder colocar los implantes desde palatino hacia vestibular. Y no empezar a hacer la cresta hacer la expansión justo en la cresta, porque es muy difícil de manejar. Idealmente hay que preservar todo esto. ¿Qué hacemos? Bueno, yo, a diferencia de lo que estábamos hablando, colgajos amplios. Sí que es cierto que las incisiones mías son diferentes y entonces las descargas laterales van en diagonal y antes de llegar a la línea mucogingival giramos de tal manera que lo que hacemos es, como si fuese una especie de palo de hockey, generamos elasticidad en horizontal y no en vertical. Y entonces, como no llego a fondo de vestíbulo, no pongo también en peligro toda esa vascularización, toda esa cascada de vasos sanguíneos que venían desde arriba. Pero sí necesito hacer un colgajo grande y un espesor completo, espesor total. Empezamos a hacer una línea y a unir esa línea, luego iremos viendo cómo. El cincel es una ayuda maravillosa para intentar sobre todo que la línea, que esos puntos vayan uniéndose. Y luego, como estábamos hablando de la técnica del Bipro, os quería enseñar este caso. Lo que voy haciendo es colocar distintos grosores, vamos de menos a más, distintos grosores de estos expansores. Primero estáis viendo ya cuando estamos ultimando, es decir, para poder pasar este grandote, hemos tenido que pasar primero el amarillo, el rojo, el azul, o sea, hemos tenido que ir poco a poco. Empezamos con uno y luego ese uno pasa de la posición 1 a la posición 2 y en la posición 1 cogemos de otro juego, evidentemente, el expansor más fino. Y así vamos pasando en todas las situaciones. De tal manera que si hay 5 expansores en grosor, al final tendrás un expansor 5 en el punto 5 y un expansor 1 muy fino en el punto 1. Y vas sucesivamente cambiando, pasando todo eso. ¿Qué ocurre? Que esto manualmente manejarlo es complejo. Tú tienes que llevarlo a la boca con una carraca para hacer suficiente fuerza. Y con la carraca puedes hacer una fuerza suficientemente hacia abajo como para moverlo todo. Yo tengo una bala. En estos casos no te permiten tener, bueno, pues aquí, o lo pongo aquí, o si se me rompe aquí, me voy un poco más atrás. No, esto es una única bala, no hay más. Porque además el paciente viene normalmente por otros sitios donde o no le han dado solución o la solución son múltiples injertos en bloque, 1 año y pico de tratamiento.
el paciente ya cuenta con que se va a ir sin implantes, porque otra cosa es, bueno, pues si tengo un problema, y a veces ha pasado, pues hacemos la expansión, el injerto y esperamos. Pero por regla general, en un caso como este, lo más probable es que a mí me haya podido la boca y le diga que se va a ir con los implantes seguro. ¿Por qué? Porque como sé cómo manejarlo, aunque tenga solo una bala, lo normal es que ese paciente se vaya con estos implantes. A lo que voy. Una vez que tú usas los expansores, es importante que tengas uno que sea roscado, pero ya para la última parte, que sea roscado no manual, sino mecánico, como los que vienen en el Rich Wider. Porque lo único que tienes que hacer es sujetar el contraángulo. Todo el movimiento de giro, que es donde te puede cabecear y puedes tener problemas, todo el movimiento de giro va a estar vertical, perfectamente orientado por el contraángulo. El contraángulo tiene mejor pulso que tú, así que usa el contraángulo. Vale, corticotomías o descargas laterales. Yo no suelo hacerlo, luego veremos, bueno, os iré explicando cuando os enseñe más casos, vamos a ver unos cuantos. Pero por regla general, ¿qué te dice la literatura? Que si tú vas a expandir menos de 3 milímetros, no deberías por qué tener que hacer una corticotomía. Si vas a expandir 3 milímetros, tienes que hacer, más de 3 milímetros, tienes que usar, entonces sí, tienes que hacer esa corticotomía. Y si ya quieres hacer una expansión muy, muy grande y conseguir más de 5 milímetros, tienes que hacer descargas laterales. Lo puedes usar todo esto, da igual que vayas a usar osteotomos o expansores, las corticotomías lo puedes usar con todo esto. ¿Por qué no me gusta a mí el ultrasonidos? Porque es muy lento. Y cuanto más lento es, más tiempo de operación hay y más tiempo en mis manos. Y yo no me fío de mis manos. Me puedo cansar, me puedo relajar, me puedo, yo qué sé, distraer. Y de repente, como estáis viendo el tipo de casos que manejo, pues donde tenía que ir ya no va por aquí, ahora va por allá. Y además hay que manejarlo también en profundidad, lo cual a mí se me antoja muy complejo, la verdad. ¿Qué es lo que yo hago? Yo uso los discos que vienen en el Rich Wider. Eso podéis usar cualquier disco, ¿no? Pero a mí me gusta porque tiene un protector de seguridad, hay 3 medidas diferentes, funciona muy bien. A veces, que esto me pasa, a veces como yo estoy muy especializado como cirujano oral, solo hago cirugías orales, y entonces cada día estoy en una de mis clínicas. Eso significa que algún día pues, ha pasado que no tenía justo el kit, imaginad, ¿no? Y he tenido que hacerlo, unir los puntos para hacer la línea crestal por donde voy a empezar la expansión, he tenido que hacerlo con fresa. Bueno, esta es una buena fresa, ojo, hay que tener cuidado. La que nunca usaría jamás para hacer esta corticotomía crestal es esta redonda. Vale, bueno, quiero enseñaros un caso que salió muy bien, pero no está bien realizado. Este caso es, ¿cómo se llamaba esta mujer? Tenía Damaris. Bueno, Damaris era un caso extremo. No hay en altura y no hay en anchura. Esto que estáis viendo es bastante falso, por eso he puesto el tag, aunque no sé si lo llegaréis a ver bien. El caso es que aquí yo no puedo hacer tampoco, no se puede hacer magia. No se puede intentar hacer grandes cosas a nivel vertical, o sea, lo que tenemos es lo que tenemos, y a nivel horizontal, pues igual. Total, que yo tenía que poner aquí un implante de 4,5 por 6 milímetros, mínimo 4,5, ¿vale? Claro, requiere mucha expansión. Entonces, ¿qué hacemos? Descargas. Las descargas necesitan estar lo más alejado posible, como os decía antes, del punto crítico de vuestro trabajo. ¿Cuál es el punto crítico? Donde va a ir el implante. No podéis hacer una incisión crestal con descargas que sea muy pequeñita. Os tenéis que ir mucho. Primer defecto de este caso. Como yo he abierto todo esto y tengo todo el campo por delante, en lugar de hacerlo aquí, yo podía haber seguido hacia aquí detrás y hacer esta descarga lateral todavía mucho más alejada de donde iba a ir el implante. Otro defecto de este caso. Si os dais cuenta, aquí va a ir otro implante. No entiendo por qué, aunque aquí me quepa uno de 3 y es que no entiendo todavía, fijaos, lo estoy viendo y no entiendo por qué no hice una expansión crestal con una línea que uniera todo esto. Y, bueno, aquí está no sé si lo debéis saber ahí también en el escáner, justo ahí en el tag, aquí abajo, está justo donde tengo la flecha, está la salida del nervio mentoniano, pero me da igual, si con un poquito de cuidado no tienes por qué tocar absolutamente nada. Bueno, pues yo creo que en aquel momento dije, mira, vamos a ir poco a poco y ya está. ¿Por qué? Porque también en el otro lado tenía que hacer más milagros. Bueno, pues finalmente está la segunda fase,
Luego me tuve que pelear, que esa es otra historia también, que da para otra masterclass, de cómo manejar los tejidos para hacer encía queratinizada. Y os contaré ya un adelanto, yo ya hago esto por norma. No hago injertos, este punto de aquí me sobra, ya no lo haría, y toda esta línea de aquí iría exactamente como esta, completamente abierta. El paciente ni lo nota, no os podéis imaginar, no le duele demasiado, más que una simple herida, y a la semana hay una encía queratinizada alrededor fabulosa, maravillosa, que es otro de los problemas que tengo yo, ¿no? El hueso, digamos, que lo tenemos más o menos controlado, pero la encía queratinizada es la que estamos intentando controlar, y gracias a esto que os acabo de mostrar, pues lo estamos consiguiendo. Una pregunta que nos tenemos que hacer, que me hacen normalmente cuando doy este tipo de clases, es si rellenamos el gap, el espacio, cuando tú expandes, pones el implante, pero como has expandido mucho, pues imaginad, en una línea entre implante e implante hay un espacio que queda hueco, un defecto. ¿Se rellena o no se rellena? Bueno, en principio, si es menor de 2 milímetros no tendrías por qué, pero por regla general, yo, en lugar de pensar si van a ser 2 milímetros o 6, siempre rellenamos y así no hay problema. Mi consejo es que siempre tengáis preparado, que lo presupuestéis y lo pongáis en el plan de tratamiento, lo tengáis en vuestra consulta el día de la cirugía, que tengáis lo que vosotros uséis para rellenar. Yo suelo usar fosfato tricálcico, pero vamos, podéis usar lo que queráis, y membranas de colágeno. Fijaos, hay mucha literatura al respecto, parece que sí, efectivamente. Si tú tienes menos de 2 milímetros el coágulo, bueno, pues hace que no haga falta, pero a partir de 2 milímetros, un poco parecido a lo del gap de los alveolos cuando haces implantes inmediatos, si ya es mayor de 2 milímetros debería rellenar siempre. Yo relleno siempre, siempre trabajo con plasma, por eso veréis, bueno, pues esta pinta que tienen todos los injertos que vais a ver en los casos. Y ojo, hay gente que como usa plasma, coge las membranas del plasma pobre y lo usa como, son membranas de fibrina, que luego veréis también cómo las uso yo, creo que por ahí tengo algún caso, y las pone por encima. Y a mí particularmente no me gusta demasiado eso, ¿eh? Yo prefiero poner siempre colágeno por encima. Y por encima del colágeno sí, la membrana que he hecho de fibrina. Defectos, aquí de nuevo. Esto es otro implante de 4,5 por 6. Yo no sé qué pasa, claro, como voy al límite, ahí ya no podía bajar más. Trabajo con topes, entonces el tope de 6 porque el de 8 ya me iba al nervio. Me da, total, que esto se me quedó demasiado supracrestal para mi gusto. Debía haber quedado como esto. El caso anterior era parecido y este está mejor resuelto porque soy capaz de irme hacia atrás y de irme hacia adelante y hacer una expansión completa para poder aprovechar todo. Esto es el Rich Wider. Esto es la suma de todo lo que alguien como nosotros necesitamos para hacer una buena expansión. No significa que yo lo use todo, ahora lo voy a enseñar, pero tiene cosas fabulosas como esta fresa inicial con los topes, que es una idea. El cincel, para tenerlo todo, porque tú tienes tu propio cincel, pero que sea angulado y que venga dentro del kit, es estupendo. Estos discos de seguridad te dan eso, valga la redundancia, una seguridad fabulosa, maravillosa, porque evitan que se te pueda ir y coger un labio. No sé si alguno ha tenido alguna vez un percance de estos, yo sí, y no es recomendable, ¿eh? El labio se queda hecho polvo y, en fin, es un problema para ti y para el paciente. Y estos expansores óseos que, como os digo, incluso yo, que sigo en algunos casos usando los manuales, os digo que lo que no debe faltar, o sea, yo si los manuales puedo estar, pero lo que no debe faltar nunca en la maleta son estos expansores óseos roscados que vayan al contraángulo. Funciona así, de esta manera. Así. Cosas que os tengo que decir aquí. Primero, ¿cómo haríamos el protocolo? Pues hacemos con una punta de lanza. Yo no uso la fresa inicial mía, no es la del Rich Wider. Yo uso una fresa de lanza como la que tenéis todos en vuestro kit de implantes, ¿vale? Una fresa de punta de lanza, lanceolada. Y vamos haciendo cada 2 milímetros. Antes los hacía más cada 3 o 4, no. Hacemos una incisión, da igual la medida de profundidad, 1, 2 milímetros, 4, depende de la cantidad de hueso que tengáis. Cuanto menos hueso tengáis, menos tenéis que hacer en profundidad al inicio, ¿vale? Ahora, luego en un caso también os lo explicaré más en profundidad esto. Lo que quiero decir es que marcáis como mínimo 1 milímetro y hacéis esas marcas cada 2 milímetros o incluso menos. Después de esto yo paso el disco del Rich Wider, después del disco de Rich Wider uso el cincel del Rich Wider
me aseguro que todo está bien, cojo la fresa inicial y empiezo a pasarla de nuevo a la velocidad, a la profundidad de trabajo y vuelvo a repetir lo del disco y vuelvo a repetir lo del cincel. Y luego estos expansores que me tienen verdaderamente enamorado para conseguir esto que estáis viendo. Pequeño tip. Hay una pregunta que yo siempre me hago y siempre me hacen, que es, vale, cuando yo ya tengo esto, ¿dónde empiezo a hacer esto? Vosotros tenéis que pensar que el hueso tiene tendencia a abrirse con cierta elasticidad, pero tiene un punto, ¿vale? Donde termina rompiendo. Para intentar evitar estas fracturas o que las fracturas sean de la manera más cómoda para vosotros, y eso significa, como os decía antes, que estén alejados del punto crítico donde vamos a poner los implantes, mi recomendación es, primero, aseguraos siempre de que toda la línea crestal está trabajada en la misma longitud, toda, porque normalmente soléis, donde vais a poner los implantes, soléis ir hacia la longitud de trabajo, pero luego, normalmente más cercano a los dientes adyacentes o a la parte distales de la incisión crestal, os vais quedando cortos. No, tiene que tener todo a la misma longitud. Si vais a poner un implante de 11,5, la longitud de trabajo debería ser 13 milímetros y esos 13 milímetros debería ir a lo largo de toda la banda, de toda la expansión crestal. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si de repente aquí hacéis 13, aquí 11,5, aquí 10 y en los laterales 7, en los laterales hay demasiado hueso todavía pegado sin expandir, y ahí es donde va a partir. En cualquier caso, empezad por aquí y por aquí. Y que el hueso os hable y os diga hasta dónde podéis llegar. Yo no empiezo a meter todos los expansores roscados a la longitud de trabajo. Yo voy primero, poco a poco, voy a lo mejor, pues la longitud de trabajo son 11 milímetros y medio, pues voy a 4 o 5 y voy viendo cómo va. Y eso mismo lo hago a lo largo de toda la fila. Normalmente, si es un caso complejo, como suelen ser, cojo de nuevo el cincel y voy percutiendo un poco o paso la fresa inicial y la voy pasando de un lado a otro como repasando para asegurarme que todo está a la misma altura y que está todo trabajado. Esto es lo que me ha pasado a mí la gente de NeoBiotech y es como se supone que se tiene que usar esto. Yo os lo muestro y seguramente que es mejor que lo mío, pero yo no lo uso, no lo hago tal cual este protocolo porque en mis manos no creo que fuera a funcionar mejor que lo que ya estoy haciendo. Entonces, fijaos, esto es una fresa para hacer una osteotomía inicial. Jamás en la vida la he usado ni la usaré porque atenta contra mi religión. Yo soy pro hueso y no voy a quitar hueso bajo ningún concepto. Y probablemente esté mal lo que estoy diciendo, pero no me veo capaz de usarlo. Luego, la fresa inicial, acordaos. Esta fresa inicial, que es fantástica para cosas posteriores, yo no es la que uso de inicio, yo uso la lanceolada. Luego, si es posible, que si tengo suficiente hueso, use esta en profundidad, pero lo más normal es que lo primero que he hecho con la fresa lanceolada lo vaya uniendo con estos discos y luego lo que no hago, pero es interesante tenerlo en cuenta, es estas descargas laterales, estas corticotomías y sobre todo esta de aquí abajo. Fijaos, esto es un caso del doctor Ho. Dr. Ho es el director científico de la casa NeoBiotech y es un tipo extraordinario. Yo tengo el placer de conocerlo personalmente, pero además profesionalmente he asistido a muchos congresos con él y le he visto en directo y lo que hace y realmente es espectacular. Y es la mente brillante que hay detrás de todas las soluciones que nos da esta gente de NeoBiotech. Sin embargo, a mí se me hace muy complejo este protocolo, demasiado. No creo demasiado en las corticotomías, por esto que estábamos hablando, y además te limita todo un poco. El cincel, yo lo quiero para asegurarme que todo está unido a lo largo de la longitud de trabajo y a lo largo de toda la cresta, y para ir expandiendo. No lo quiero para partir el hueso y llevármelo de un lado a otro. A veces se parte, pero que se parta solo, que se parta porque se tenía que partir y que la fractura sea una fractura en tallo verde, que sea una mínima fractura y que tú con un poquito de hueso y apretando un poco y una membrana de colágeno encima seas capaz de manejarlo. Es mi filosofía de trabajo y es como lo hago al menos. ¿Por qué? Porque si hacemos esta corticotomía de aquí abajo, lo que va a suceder, es lo que sucede en este caso, es mucho más difícil de manejarlo y puede terminar abriéndose. Si se abre un poco, tampoco pasaría nada. Pero si se abre del todo, entonces la cosa cambia. Entonces ya no estás haciendo una expansión, lo que has hecho es un curí. Y hacer un curí, pudiendo hacer una expansión, no es que esté mal hacer un curí, sino que hacer un curí, pudiendo hacer solo una expansión, pues tampoco tiene mucho sentido.
yo creo que somos capaces con estos expansores de colocar estos implantes sin necesidad de hacer esta corticotomía tan grande. Ojo, el caso es magnífico. Viniendo del doctor Ho, que es infinitamente mucho más sabio que yo y más experimentado que yo, pues no se puede decir absolutamente nada. Simplemente, desde mi punto de vista, yo lo hubiera hecho de otra manera, intentando ser un poquito más conservadores, ¿vale? Os voy a mostrar de qué manera. Fijaos, esto era lo que estábamos hablando. Yo no tengo límites, es decir, esto que estamos hablando de necesitas una altura de 10 milímetros, y no sé, bueno, esto que estáis viendo es una elevación de seno acompañada de expansión ósea. Mi límite aquí es que como hay una concavidad tan grande, aquí no tengo hueso. Entonces, terminaré en este paso haciendo el injerto óseo y no pondré los implantes el mismo día. Ese es mi límite. Pero nada más. Voy haciendo estos puntos con la fresa lanceolada, esta de aquí, luego uso el disco son 3 longitudes, puedes usar, normalmente yo uso una intermedia, si luego necesito, pues paso a una más grande. Luego el cincel, porque me gusta mucho, va entrando y va abriendo ese hueso. A veces, si el hueso es muy estrecho, esto lo tenéis que hacer, como os decía antes, imaginad, longitud de trabajo de 10 milímetros, pues lo hacemos a 5. Y trabajamos la expansión a 5 milímetros. Y cuando los 5 milímetros ya esté todo perfecto, entonces cogemos esta fresa de nuevo y volvemos a hacerlo, pero ahora todo a 10 milímetros. Es mucho más controlado. Vais haciendo, como dice el doctor Denis Tarnow de la Universidad de Columbia, un milagro cada vez. Entonces, lo que hacemos es dividir los milagros. Si de aquí vamos a pasar aquí, pues lo vamos a hacer, pero primero esta zona y luego ya esta zona de aquí abajo. Y al final, bueno, lo que estábamos hablando del plasma con el hueso y las membranas. Este es un caso, bueno, igual, parecido, en el cual yo he usado también los expansores. Os animo a que os compréis las dos cosas. Si realmente queréis resolver casos, ya no que sean complejos, sino que os quedáis con la cosa de, podía haber puesto un implante un poquito más ancho y me hubiera quedado más a gusto, o lo hubiera resuelto de otra manera, creo que deberíais tener tanto estos implantes, estos expansores roscados manuales, como sobre todo el Rich Wider. Esto es lo que estamos hablando. Fijaos qué seguridad tengo con este plastiquito, que la idea es simple, pero es súper efectiva. Y lo que vamos a hacer es siempre el mismo protocolo para poder llegar desde aquí. Fijaos, esta es la programación del implante y este es el resultado final. Siempre usando los expansores. Quiero enseñaros una cosa. Bueno, esto es con segunda fase. Fijaos que siempre rellenamos el gap. Esto a lo mejor no teníamos por qué haberlo hecho, siguiendo esto que hablábamos de la literatura de los 2 milímetros, pero yo me quedo más tranquilo haciéndolo, y siempre membrana de colágeno por la misma razón. Siempre me quedo más tranquilo. Este es el estado de la segunda fase. Este es un caso que tiene 5 o 6 años y el otro día vino esta chiquita, además me acuerdo perfectamente, vino esta chiquita con la madre para que le ponga los implantes a la madre, o sea que la cosa ha ido medianamente bien, de lo cual estoy orgullosísimo. Fijaos, entonces yo uso esta fresa para ir haciendo estos pequeños agujeritos y luego pongo 2, 3, 4 porque verdaderamente esto os lo tiene que pedir el mismo caso, ¿vale? Podéis usar la fresa inicial, como en este caso, podéis usar el disco. Fijaos de nuevo, yo no estoy preocupado, bueno, si no tuviese ese tope de seguridad, este labio tendría que estar, bueno, muy alejado del disco, porque como se te escape el disco, te llevas el labio. Sin embargo, con el disco de seguridad, pues trabajo muy tranquilo, y por eso veis que simplemente con un Minnesota se separa y ya está. Y el cincel, que también puede ser el paso número 2. Depende del caso. En cualquiera de ellos estaría bien hecho. Es lo que depende sobre todo de la cantidad de hueso que tengáis. Pero esto es lo que yo os quería contar. Quiero que veáis, a ver si se ven, son muchos vídeos. Hay que esperar un momentito. Ahora, quiero que os fijéis en este vídeo de aquí, en cómo estoy poniendo el implante, ¿vale? Ahora me imagino que empezará a cargarse. Vale. Bueno, Óscar Freisa me pregunta que si para colocar un implante unitario con expansión es posible. Pues acabamos de ver un caso, me imagino que la pregunta me la han trasladado después de ver el caso. Por supuesto, la expansión es algo que te permite colocar implantes más anchos o mejor dispuestos
que lo que la realidad que traía el paciente te permite, no hay más límite que ese. Quiero que os fijéis en la velocidad, por favor, lo que os estaba comentando, la velocidad con la que estoy poniendo el implante. Eso está grabado en tiempo real. Nosotros hacemos un protocolo de fresado que se llama fresado biológico. Para el que no lo conozca, es un fresado, sobre todo lo hacemos con las últimas fresas para recoger mucho hueso. Es un protocolo de fresado en el cual no usamos irrigación, ¿vale? No hay suero, pero tampoco vamos a 1000 revoluciones, vamos a 45 revoluciones por minuto, ¿vale? De tal manera que tú no alcanzas esos 40 y pico grados para la necrosis ósea y, sin embargo, pues como os digo, recolectas mucho hueso, o incluso en la parte de abajo, esto es por si no lo conocíais esto, si lo hacéis en la última fresa vais a hacer que sangre bastante el lecho implantario, y a veces, pues para poner un 46, a lo mejor en un hueso muy cortical, esto os viene muy bien y no tenéis por qué pasar el macho de terraja. Pero en realidad lo que hacemos es colocamos los implantes siempre como si fuese una fresa con un protocolo de fresado biológico. Es decir, yo no pongo el programa ese que tenéis vosotros de 25 newtons. No, yo la velocidad de la última fresa, que fueron 45 revoluciones por minuto sin irrigación, es la misma velocidad, es el mismo programa con el que yo pongo los implantes. ¿Por qué hago esto? Porque la inmensa mayoría de todos mis casos, por no decir todos, los casos que son post-extracción son con implante. Obviamente todos no, porque hay limitaciones anatómicas y a lo mejor o mucha infección o lo que sea. Pero por regla general lo hacemos así siempre. Entonces, lo que yo he visto tanto en implantes post-extracción como en implantes sobre un terreno tan pantanoso como puede ser una expansión que te ha llevado tanto trabajo y, como decíamos, tienes solamente una bala, tú no te puedes permitir el lujo de poner un implante que pueda empezar a cabecear, que va muy lento y entonces no estás consiguiendo hacerlo eficiente. Tú tienes que conseguir que esa capacidad autorroscante del implante, que por supuesto, no sé lo que usáis, no me voy a meter en marcas, obviamente os puedo contar cuáles son mis preferencias, ¿no? Pero independientemente de la marca de implantes que uséis, por favor, no uséis, y menos en este tipo de casos, no uséis paredes paralelas. Usad siempre cónicos. Y cuanto más cónico, mejor. ¿Vale? ¿Para qué? Precisamente para que se introduzca, por ejemplo, en este caso de expansión, se introduzca y empiece a autoperforar, a autoenroscarse. Y no empiece a cabecear porque va muy lento, sino que empiece directamente a penetrar y se quede con una estabilidad que sea lo mejor posible. Esto lo hacéis no con el programa de 20-25 newtons, sino con el programa anterior de la fresa de fresado biológico, 45 revoluciones por minuto sin irrigación. Bien, entonces, fijaos, fracturas. ¿Veis que se fractura, no? Venimos de la nada más absoluta. No sé si llegáis a ver esto. No sé si veis, si os acercáis lo veréis. Es un caso, pues, bastante complejo. A ver, Gustavo me pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las fresas de oseodensificación como alternativa o complemento a esta técnica? A mí me gusta. Todo lo que sea oseodensificar, me parece que es una buena idea. En realidad el concepto es el mismo, ¿eh? O sea, no penséis que es un concepto diferente. Y hay casos en los que, evidentemente, esto tiene mucho más sentido, como huesos que sean muy trabeculados. Ya os he dicho que también necesitamos condensar esto para mejorar la cantidad o mejor dicho, la calidad del hueso, y podemos pasar de un tipo 4 a un tipo 3 o incluso un tipo 2 perfectamente. Me parece bien. No tengo una grandísima experiencia, obviamente lo conozco y me he interesado por el tema, pero creo que si la filosofía siempre es ser lo más biológicamente posible, lo más biológico posible y cuidar el hueso, me parece que es algo muy acertado. Esto me recuerda hace la tira de años con un profesor de la Complutense, con Rafael Gómez Font, coincidí en una historia en la que nos embarcamos y terminamos grabando en vídeo, pero ni siquiera había móviles con cámaras. Pues a lo mejor, yo qué sé, pues casi 20 años, una empresa italiana que hacía precisamente algo parecido ya hace casi 20 años. Y funciona muy bien, o sea que no hay ningún problema. Quiero que os fijéis en esto. Primero, la obsesión por empezar la expansión crestal. Oye, que si tengo que fallar y se me tiene que romper y tengo que volver a empezar o tengo que profundizar más por favor, que sea hacia el lado del paladar, ¿vale? Y intentar mantener lo más intacta posible esta pared vestibular.
A veces es imposible. Mira, quiero que veáis, a ver, esto de aquí. Esto de aquí es esto de aquí. Yo ya sabía que se iba a romper, porque justo esa especie de ángulo que hace es donde va a querer estallar. Por eso, vosotros os tenéis que meter desde el principio y hacer una longitud de trabajo lo más profunda posible, para veniros aquí. Y que si se parte, que no se parta al primer nivel, sino que se parta como en bloque, lo más alejada de la longitud de trabajo posible, ¿vale? No sé si me estoy explicando muy bien, pero lo que tenéis que hacer es penetrar y pasar este ángulo que estáis viendo aquí y empezar y que la expansión os llegue hasta aquí, donde tengo la flecha, ¿vale? Esta zona que está aquí, que también está fracturada, es esta zona de aquí. Igual, yo cuando veo eso en el escáner ya sé que por ahí va a fracturarse. Entonces lo que hago es no preocuparme, si se tiene que romper, se va a romper, no pasa nada. No la voy a romper yo, ¿eh? Yo voy haciendo toda la expansión con el mismo protocolo del que estamos hablando y cuando voy pasando los expansores, en algún punto puede ceder. Idealmente que ceda lo más fuera de la zona crítica de los implantes. Pero a veces, si como yo, pues ya te quieres poner aquí unos implantes de un mínimo de 3,5, en este caso estos son unos Novel Active de 3,5, ya es un grosor, es un diámetro bueno para el caso que teníamos. Entonces, al poner el implante existe la posibilidad de que por ahí parta un poco. Otro pequeño consejo es que cuando vayáis a poner el implante, cojáis el Minnesota o cojáis un peristotomo vosotros, y mientras os separa el auxiliar, y vosotros apretáis esa pared, ¿vale? Apretáis la pared vestibular con la mano izquierda mientras con la derecha vais colocando el implante. Porque así de esa manera favorecéis la expansión, o sea, aunque sea a trompicones, y controláis la fractura, ¿vale? Parece una chorrada, pero os aseguro que esto funciona. Esto no me preocupa nada. Damos un golpecito con la mano incluso, con el peristotomo, y que se quede un poquito encajado. Veis el fosfato tricálcico que os decía, veis el plasma, y al final los 4 implantes, es un caso que venía rebotada de otro sitio, que le tuve que quitar los implantes que traía, que bueno, en fin, una locura. Y bueno, pues lleva 2 años y medio, creo, o 3 años está en boca, y la verdad que va fenomenal. Igual, veis aquí, fractura, no pasa nada que se fracture, pero a mí, de aquí, que no puedo poner ni uno de 3,5 milímetros, de 3 milímetros, termino poniendo como mínimo 3,5 milímetros para un premolar que está bastante bien, es decente por lo menos, ¿vale? Alguno me dirá, bueno, pero no le has puesto uno de 4,5, ya, pero es que es una relación de coste-beneficio. Si a mí me vale con uno de 3,5, tampoco le voy a hacer al paciente un injerto en bloque para una lateral. No, porque queda muy bonito para el Facebook y el Instagram de todos, pero la realidad es que al paciente le estás haciendo una faena y una cirugía que es completamente innecesaria. Este protocolo que estáis viendo, que siempre igual veis las incisiones, el uso de los discos, en este caso no lo tengo fotografiado, pero también el cincel, y el uso de los expansores roscados con el implante y la regeneración es relativamente sencillo, es muy, muy predecible, te permite manejar casos como este que tenéis todos los días, e incluso casos más complejos como es este caso, ¿vale? Bueno, creo que voy bien de tiempo porque voy a terminar ya rápido. Fijaos, quiero mostraros de nuevo un error, un defecto, ¿vale? Porque se aprende más de los errores que de los éxitos. Esta es la secuencia que yo he seguido en este caso, ¿vale? Fijaos lo que os hablaba, ¿no? Pues la lanceolada, luego los puntos, luego hago toda la brecha más profunda, luego cojo el disco más grande y lo vuelvo a hacer, luego con el cincel me aseguro de que todo está bien en su punto y además voy expandiendo. Bien en su punto significa que todo está plano, que la expansión es homogénea a lo largo de toda la incisión crestal. Meteos esto en la cabeza. Y luego uso los implantes roscados, los expansores roscados, y puedo usar o no una fresa determinada. El error es no haber usado aquí una conexión interna. Esta conexión externa tiene 4 milímetros de diámetro y no funciona súper bien a la hora de cicatrizar aquí alrededor. Lo que significa, no por la conexión, que es una conexión universal que habéis puesto vosotros 200 millones de implantes, sino que funciona infinitamente mejor, por favor, hacerlo siempre, una conexión interna. Si además tiene platform switching en la rehabilitación, que pues muchísimo mejor, porque al final tú, un caso como este, en una sola sesión, a mí no me lleva más de 45 minutos o una cosa así, poner estos implantes.
en una sola sesión, con un protocolo normal, sin demasiado gasto para el paciente, sin demasiado estrés para vosotros, sin tener que esperar año y medio, ni quitarle de la rama, ni hacer cosas extrañas, conseguís darle al paciente lo que él quiere, que son dientes. Pero ya para rizar el rizo e intentando ser perfectos, con lo difícil que puede llegar a ser, eso os recomiendo. Este caso, esto que estáis viendo aquí, se hubiera manejado mucho mejor si yo hubiera puesto esto interno. Que es pues lo que hago ahora, evidentemente. Me despido de vosotros, os digo que ha sido un placer, pero primero os voy a dar una alternativa que yo estoy haciendo, llevo ya unos 15 casos, que he copiado directamente del trabajo del doctor Peñarrocha. Yo tuve la suerte, creo que fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo, cuando coincidí con el doctor Peñarrocha y su hijo en el Congreso de la Sociedad Española de Implantes. Él tenía que dar una charla en el auditorio principal y luego iba yo, estaba justo yo pues en primera fila viéndolo y estuve toda la charla, evidentemente, porque inmediatamente me tocaba salir a mí. Y él presentó un trabajo que tenía, pues, no sé si lo iban a publicar o no, cómo lo tenía documentado y tal, tenían pocos casos, porque es difícil encontrarte esto, pero os lo voy a enseñar lo que estoy haciendo como alternativa a la expansión cuando ya la expansión es imposible, ¿vale? En casos como este. Y es preservando siempre la pared vestibular, poner los implantes por palatino, independientemente de que os vaya a quedar el implante por aquí y el hueso palatino por aquí, y que esta zona de aquí pues quede expuesta, ¿no? Pues puede quedar a lo mejor pues, de 11 milímetros y medio de longitud del implante, a lo mejor 4 o 5 milímetros expuesto de espiras, ¿no? Bueno, pues según el doctor Peñarrocha y según lo que yo estoy viendo en estos casos, pues haciendo injertos óseos, este es el sticky bone que yo hago con plasma, esto que estáis viendo son las membranas de plasma, estas son las membranas de pericardio en este caso, en casos grandes suelo usar siempre pericardio, y lo que hacemos es colocar los implantes, preservando siempre la pared vestibular, porque parece que si preserva la pared vestibular va a ir todo sobre ruedas. Ponemos el injerto óseo, luego estas son las membranas de fibrina por encima del pericardio que hemos puesto, y al final pues los resultados, es una pena, no sé si cómo tenéis las pantallas ahí, pero si estáis con el portátil como yo, pues lo veréis pequeño, pero se ve todo dentro de hueso en un escáner que está hecho cuando viene el paciente a los 3 meses para hacerse la segunda fase. Es muy buena solución, tenéis que tener, eso sí, cuidado porque pensad que la rehabilitación va a nacer del paladar, esto tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero a tenerlo en consideración. Bueno, quiero dar de nuevo las gracias a la gente de Recursos Médicos en España, a la gente de Neobiotech para el resto del mundo, y quiero deciros que dentro de poco pues volveremos otra vez a estar con nuestra música, nuestros amigos, iremos a conciertos, volverá a la normalidad, celebraremos, estaremos con la familia, viajaremos, iremos a ver un partido del Real Madrid de baloncesto, saldremos con los amigos con total naturalidad, compartiremos pues muchos momentos juntos, sin mascarillas y sin, sobre todo, preocupaciones ni problemas. Es lo que todos deseamos y yo estoy convencido de que así va a ser. Para la gente que no es de España, que me consta que hay unos cuantos, pues enseñarles un poco la ciudad en la que vivo, Madrid, cómo ha sido. Ahora, desde luego, sí con mucho movimiento, pero ya con mascarillas y un poquito más de control. Pero cómo va a ser en muy poco tiempo, estoy convencido, ya os digo. Simplemente, fijaos, es el Palacio Real, es una preciosidad. Volver a insistir en daros las gracias y bueno, que probéis hacer expansiones. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues yo estoy aquí para lo que sea. Voy a dejar de compartir pantalla. Daniel, tenías una pregunta Sí. más de Rafael. Dime. Tenías una pregunta más de Rafael Pérez, que creo que ya A ver, estaba perdón. contestada, pero... Perdón. No la he visto, ¿eh? Tengo Óscar Freisa, Gustavo. No tengo Rafael, ¿eh? Ah, espera, en el WhatsApp. No Espera, la tengo. espera que te lo pongo. Me equivoqué de WhatsApp. Te lo pongo en el WhatsApp, perdón. Ahí la tienes. ¿Qué opinas de usar sierra de ultrasonidos en vez de los discos?
Esto era lo que os estaba comentando antes. El ultrasonido es por regla general. Ojo, y lo más importante que quiero que todo el mundo lo entienda es lo que yo uso y lo que a mí me funciona, que no necesariamente tiene que ser mejor que otras cosas, ¿eh? Y yo no se me ocurriría decir eso. Hay mucha gente que funciona muy bien con el ultrasonidos, pero es que yo no le encuentro, es que no le encuentro servicio, la verdad. Cuando tengo que hacer elevaciones lo hago con unas fresas normales y no tardo nada y me va bien y no tengo problemas. Y cuando tengo que hacer esto, lo que decía, no es tanto cómo lo hace el ultrasonidos, que lo hace perfecto, no es la seguridad que obviamente pues todos conocemos, la seguridad que da el ultrasonidos. Yo qué sé, pues te puedes pasar y no dañar el ligamento, imaginad, ¿no? O que si arriba tienes el seno, pues puedes controlarlo mejor. Pero a mí se me hace mucho más lento. Como se me hace más lento y no me fío de mi mano, que era lo que os contaba antes, creo que existen muchas más posibilidades de que algo falle, porque en un momento determinado tú puedes balancear todo eso. Y aparte, daos cuenta que estamos hablando de bastantes longitudes, no es como cuando haces a lo mejor una ventanita para un seno, ¿vale? Que al final, pues cuando llegas a la membrana, pues lo quitas y ya está, y eso es 1 milímetro, 2 milímetros de hueso. Aquí estamos hablando de unas cantidades, de unas longitudes bastante grandes. Entonces, yo prefiero desde luego los discos, a mí me va muy bien. A ver, Óscar Freisa, para crear encía queratinizada, dejas cicatrizar por segunda intención sin sutura. Mira, Óscar, esto es una pregunta que me hace muchísima gente, que últimamente tengo un montón de compañeros además que me mandan o que me preguntan, o incluso en foros de compañeros. Eh, y a todo el mundo le estoy diciendo exactamente lo mismo. Efectivamente, todo segunda intención sin sutura. Esto es una cosa, como yo he tenido la fortuna de poner muchísimos implantes, tengo colocado pues 11 o 12.000 implantes, he tenido muchos problemas, claro. Y hay que reconocerlo, pues, se tienen problemas. Cuando se ponen tantos implantes tienes que tener problemas, sí o sí. Y si no, es que no has puesto implantes, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Yo me di cuenta que la encía queratinizada, que por ejemplo un 46, esto no viene al caso de expansión ósea, pero para que os hagáis una idea, un 46 donde había un montón de hueso y era todo perfecto, resulta que luego terminaba con preimplantitis y yo no entendía cuál era el problema, si el caso era un caso sencillo, llevaba tiempo en boca, la higiene era buena. Bueno, pues todos esos casos sencillitos que habían derivado en preimplantitis, gracias a Dios no eran muchos, pero había, todos tenían una tónica general y es que alrededor no había encía queratinizada. Y fue cuando de verdad entendí que para evitar la perimplantitis, lo único, entre comillas, entendedme, lo único que necesitas es mucha encía queratinizada alrededor. ¿Qué estamos haciendo para conseguir esta encía queratinizada? Bueno, primero, hacemos, como ya os he dicho, normalmente hacemos implantes post-extracción, pero independientemente de esto, solemos poner un pilar de cicatrización el mismo día. Y me estáis oyendo bien, el mismo día, como si fuese una carga inmediata. El mismo día hacemos un pilar de cicatrización y entonces va cicatrizando todo alrededor de ese pilar y con una encía queratizada magnífica. Y si no, tengo que hacer este tipo de cosas de expansión ósea o injertos o lo que sea, lo que hago es efectivamente dejarlo todo por segunda intención. Y si vierais las fotos que tengo de casos de mandíbula, como os digo, que vienen, pues eso, viene gente que tacha polo, de mandíbulas muy chiquititas, donde ponemos 4 implantes con mucho cuidado, donde no hay casi nada de, por no decir nada de encía queratinizada y todo es plano, o sea, se une el reborde alveolar con, por un lado, el fondo del labio, del vestíbulo, y por otro lado, la base de la lengua, todo es plano. Lo que hacemos es una incisión crestal alrededor, sin descargas, pero extendida más allá de los pilares, abrimos un poco, ponemos los pilares y sin sutura y sin nada, segunda intención y a volar. Y los resultados son óptimos. Vale, cuando la fractura es completa, sigo, ¿vale? Con más preguntas. Cuando la fractura es completa en tallo verde, ¿podrías colocar los implantes y colocar una membrana de colágeno? Por supuesto. Vosotros tenéis que pensar que cuando hacéis la expansión ósea, sobre todo si son cosas comprometidas, lo más probable es que por algún lado se parta. Y no ocurre nada, siempre y cuando sea en tallo verde y vosotros lo manejéis bien. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo del doctor Ho, ese caso, él lo que está haciendo es, en lugar de permitir que estalle el hueso, él ya directamente hace unas descargas. Eso lo vamos a tener que fijar luego con tornillos de fijación, como habéis visto. Pero si la fractura sin tallo verde simplemente ha estallado por un lado, con colocar un poco de
de injerto óseo, lo que queráis, el injerto, autoinjerto, lo que queráis, y una membranita va suficiente, ¿eh? Recupera muy, muy bien. ¿Cuánto tiempo esperas para cargar los implantes? ¿Siempre 2 fases? Bueno, en este tipo de casos, por regla general, siempre 2 fases. Tú piensas que el colocarte los implantes en un caso como casos como los que estamos viendo, si son casos posteriores, no tiene mucho sentido hacerle carga inmediata. Si son casos anteriores, pues en algún caso lo hemos hecho, pero no me gusta demasiado, porque no soy capaz de saber realmente antes de hacerlo, ¿vale? Como para prometérselo al paciente y tenerlo preparado. No soy capaz de saber si realmente lo voy a poder conseguir y sobre todo luego conseguir la estabilidad suficiente como para poder hacer una carga inmediata en condiciones, porque daos cuenta que el implante entra sobre un pasillo y se ancla un poco en el fondo, pero ya está, no va a más. ¿Cuánto espero? Lo normal, yo os aconsejo, os decía, un milagro cada vez. Y os lo dice un tipo que quita un 46, pone el implante ese día, le pone un pilar de cicatrización y a los 3 meses le hace una segunda fase, lo escaneamos, o sea, intento ser lo más rápido posible. Pero a veces, cuando ya la cosa está compleja, prefiero ir despacito, poco a poco. ¿Siempre 2 fases? Pues sí. ¿Cuánto tiempo espero? Pues lo normal es que espere unos 3, 4 meses. Si os dijese, si tuviese que hacer la respuesta científica, diría 4 meses, porque como hemos puesto colágeno y no sé qué y tal. Pero la respuesta clínica, la de verdad, es que no suelo hacer ninguna distinción entre poner un implante sencillo y poner un implante con expansión ósea. Y lo que hago es, pues se vienen a los 2 meses y medio, 2 meses y 3 semanas normalmente, 2 meses y medio después de quitarse los puntos y la revisión semanal. O sea, antes de 3 meses estamos ya jugando con el tema. Y si alguno tiene la duda, pues ya os digo que aunque las membranas os digan que están 4 meses ahí, no están 4 meses ninguna. Bueno, ya está. Sergio, dejo de compartir pantalla. Sí, Dani, Quiero quiero daros las primero que gracias de todo, nuevo. A ver, espérate. darte muchísimas gracias, querido Dani, por la presentación excelente, como siempre, cada día mejor, ¿eh? Muchas Los gracias. casos son excelentes. Ahora quisiéramos conocer los comentarios de los participantes acerca del webinar. Va a aparecer una pantalla con 5 preguntas. Contestarlas va a llevar 1 minuto y va a ayudar a mejorar la calidad de los webinars para la satisfacción de de la gente. Yo voy a ponerlo en la pantalla, voy a compartir. Un segundo. ¿Sí? Perdona, Sergio. Sí, dime. Sergio, mira, es que Juan José Gómez Cardona dice, no acabo de entender cómo puede dejar sin sutura un caso con plasma, membrana, etcétera. Esto es importante, Juan José. No, esto se deja sin sutura en la segunda fase, cuando ya el plasma, las membranas y todo eso ya forma parte del paciente. Y desde luego lo que hacemos es a espesor parcial. O sea, no se me ocurriría, por supuesto, hacer estas expansiones y dejarlas al aire. Esto siempre en segunda fase, segunda fase. Ya está, Sergio, perdona. Bien, no, bien contestado. No sé si hay más preguntas. No, ¿Eh? parece que no. Parece que no hay más preguntas. Vale, bueno, entonces creo que van a entrar ahora directamente con el cuestionario. Gracias, Dani, por la paciencia.
Bueno, esta presentación se va a subir como un vídeo en el canal de YouTube de NeoBiotech, donde se pueden ver en cualquier momento. Se pueden mantener conectados con todas las redes sociales de NeoBiotech. Busquen NeoBiotech en Facebook, en YouTube, y dennos un like. Suscríbanse para más información. Les recuerdo que próximamente hay otro webinar, el 26 de agosto, el próximo miércoles, con el doctor Mauricio Prada, de Chile. Va a presentar soluciones quirúrgicas de lo simple a lo más complejo. Ya sabéis que estamos disponibles en cada país con la red comercial. En España ya nos conocéis como Recursos Médicos. En Chile mi amigo Luis Chen, Waldo Yáñez en Perú, Toshio Hirata en México, Daniel en Costa Rica, y así hay muchos otros países. Para cualquier información adicional, podéis contactar con NeoBiotech con la información que mostramos. Correo electrónico, sitio web, redes sociales. Allí tendrás acceso a más información aún. Vale, gracias, querido amigo Daniel, por tu excelente Igualmente, Sergio, presentación un y a abrazo todos enorme. vosotros por participar. Esperamos que hayáis disfrutado, que haya sido de utilidad. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay algunos que creo que se han quedado de madrugada hasta las 3 de la mañana. Bueno, y feliz agosto para todo el mundo. Aquí en España verano y por ahí por Sudamérica será invierno. Un abrazo y gracias mil por participar. Hasta luego, Dani. Adiós.